Buenos días, qué gusto. A ver, aquí en el Ecuador el mediodía de este 29 de abril. 29 de abril. En Europa, las 19 horas. En el resto del mundo, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto que estén comunicándose. Vamos a comenzar esta conversación con ustedes, con todos los amigos y amigas en el mundo. Qué gusto que comiencen a conectarse y vamos a darle un poquito de salsa, de sabor al tema de hoy. Aunque propuse que hablemos de varios temas. Buenas tardes a Edison Benítez, también a nuestro pintor Brian Carrión en Loja. Aunque propuse varios temas, yo quiero cerrar esta semana que se corta mañana, porque hay... Hola Jorge desde Dinamarca, qué gusto, hablaba del otro día, pues de ti, contigo. Y ahora pues voy a topar un poquito esos movimientos estudiantiles. He dedicado la semana a las revueltas estudiantiles, así les llamamos. Porque en realidad revoluciones ustedes van a ver ahora, revoluciones no fueron, pero sí marcaron y nos marcaron, no solo las generaciones que estuvimos en aquel entonces, jovencitos aún aprendiendo, sino a las posteriores, marcaron todo. Las paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes. Graffiti leído en la Facultad de Ciencias Políticas de la Sorbona de París en mayo de 1968. Este es el tema que quería proponerles. Las revueltas de los años 60, fines de los 60 y principios de los 70, que también influyen en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Loja, como habíamos estado hablando esta semana, y generan muchos dirigentes y futuros dirigentes, y otros son asesinados, como ya lo vimos ayer con Milton Reyes. ¿De quién debo destacar el hecho? Me estaban haciendo caer en cuenta que me equivoqué en el nombre de la casona universitaria. La ciudadela universitaria lleva el nombre de Salvador Allende en Guayaquil. La casona es la casona universitaria. Tienen razón, gracias por la aclaración. Y me contaban y me aclaraban también que Milton Reyes, su cuerpo, una vez que apareció supuestamente muerto en combate, supuestamente, ya vimos la noticia, fue recuperado por los estudiantes de la FEUE y está enterrado en el patio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, ahí al lado de lo que es el Paraninfo Che Guevara. Ahí está un busto y está el enterrado el dirigente estudiantil Milton Reyes. Pues sí, así era, quería hacer esa aclaración y ahora quería comenzar, vamos a hablar de varios temas en el mundo. Ya hemos estado hablando de Ecuador porque mañana quiero cerrar el tema contando no la historia de Alfaro Vive Carajo, sino la historia de cómo grupos subversivos en el Ecuador, después de todas estas jornadas y con el apoyo intelectual, académico, formativo e inclusive apoyo económico en algunas circunstancias, que de hecho no son muy claras porque son grupos clandestinos. No es que se sale a contar la historia así, no, es de lo que se ha podido recoger e inclusive de esas versiones oficiales que también tiene su propia versión de lo que significaba. Cómo el sector estudiantil abasteció o fue la cantera para generar estos grupos subversivos que luego formaron y actuaron particularmente entre los 70 y los 80 en el Ecuador. Mañana cierro con eso. Y entonces ahí van a aparecer los nombres de Arturo Jarrín, Fausto Basantes, Clever Gia Bustamante, bueno, algunos dirigentes que eran clandestinos y de hecho el Estado los persiguió como delincuentes con pancartas y todo eso. Pero eso mañana, para cerrar este tema, porque coincide también con el Día del Trabajo, la jornada en la que es sagrada la protesta, la vinculación, el debate, y la discusión en torno a todas estas circunstancias. Les voy a contar esto porque me llamó la atención mucho toda la vida esta jornada de grafitis y un personaje fundamental que fue para nosotros en la historia, en la literatura, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo. Existo, luego pienso, decía a diferencia de Descartes. Y él fue el generador, él salía en las marchas en París en mayo, bueno, todo el principio del año 68. Él dirigió básicamente toda esta propuesta. Manolo Tufiño, qué gusto, no había podido saludarte antes. Saludos, un abrazo, claro, ustedes también, cuídense mucho. Bueno, viva la comunicación.
abajo la telecomunicación. En aquel entonces, en el 68, una de las formas de expresión fue esta, el graffiti, romper con el cerco mediático que tenían los grandes medios de comunicación en el mundo, en todo el mundo. No solo en París, no solo en México, no solo en Praga, en el mundo tenían estas limitaciones. Y entonces las paredes se convirtieron en este muy buen método de expresión y también nos vino a nosotros. Hay una pregunta permanente de dónde salió Lenin Moreno, si era de ABC. En realidad, Lenin Moreno nunca fue un militante de izquierda. Acompañó a algunos sectores de izquierda, sí, pero eso podemos contar mañana. A mí no me parece que sea un tema ni en este momento para hablar de los orígenes políticos de Lenin Moreno, porque tampoco es que era un militante, un cuadro, que venía, por ejemplo, el ingeniero Félix Cordero, después de ser administrador de las empresas de Luis Noboa Naranjo, el padre de Álvaro Noboa, y de hacerse conocido allí, fue y militó políticamente, y votó nulo por la Constitución, y fue senador en ocasiones anteriores, fue diputado. El ser diputado y los juicios políticos, el juicio político a un ministro de gobierno, Carlos Feroz Blum, por el tema de las muñecas de trapo que eran juguetes para la policía, traídos en un barco que se llamaba el Hualcopo, que fue traído para mercancía. Eso le permitió ganar la presidencia de la República. Eso es tener una carrera. Pues Lenin Moreno no. Así es que no creo que sea un tema de fondo para hablar. No fue de izquierda, no fue de izquierda. Acompañó, sí, en algunos momentos a grupos de izquierda, amigo, eso sí, pero militante, no. Por lo tanto, no me parece que sea un tema para debatir, pero sí, puede aparecer. Qué bueno, Edison Proaño desde Pifo, cuidándose también, trabajando. Estamos trabajando también. Así es que sí, pues saludos, Edison. Qué gusto que tengas tiempo también para poder hablar de esto. A ver, la barricada cierra la calle, pero abre el camino. Te amo. Oh, díganlo con adoquines. Las calles de París estaban adoquinadas, es decir, adoquín es patrimonial. La acción no debe ser una reacción, sino una creación. Camaradas, proscribamos los aplausos. El espectáculo está en todas partes. Dios, sospecho que eres un intelectual de izquierda. Así se pronunciaban los estudiantes en las calles de París, particularmente en las facultades de la Sorbona de París, donde se estaba haciendo una revuelta, pero fundamentalmente ya van a ver los orígenes de esto. Pero quería comenzar con estas frases deliciosas, porque a mí me llamó siempre la atención y siempre creí que cualquier movimiento debía ser movimiento estudiantil, movimiento revolucionario debía ser interpretado por lo que se escribe en ese momento, no desde nosotros, no desde la visión de aquí, decir, alguien decía, ser profeta del pasado, eso es tonterías. Claro, es que Sucre debió haber hecho esto, es que Sucre no debió venir aquí. Ah, sí, pues, o sea, 200 años después decirle, te equivocaste Sucre, facilito para mí. Pero había que estar ese rato montado en un caballo, recorrerse 2.000 kilómetros, atravesar los Andes con hambre, con frío, con calor y sin apoyo y perseguido por los españoles para tomar decisiones. O sea, me refiero a eso. Tomemos en serio la revolución, pero no nos tomemos en serio a nosotros mismos. Viole su alma mater. Cuando la Asamblea Nacional se convierte en un teatro burgués, todos los teatros burgueses deben convertirse en asambleas nacionales. Imagínense en esta belleza de expresiones de los estudiantes, muy bien también traídas porque se citaban, no son solo creaciones de los estudiantes en París, en otras, también en Bogotá. Bogotá se convirtió a poquito de esto también en el eje del graffiti sudamericano, latinoamericano, México y Bogotá, pero en México un poquito menos. En Bogotá nació el graffiti fundamental en estos años, en los 60. Tuve la oportunidad de visitar Bogotá para los años fines de los 70, 77, 76, 77, y esa era una ciudad llena de grafitis. El socialismo pasó sin haberse quedado. Eso decía un grafiti que leí en una pared en la Universidad Nacional de Bogotá. Yo no me llamo Javier. Esa frase soltó un debate, hasta hay una canción que se llama Yo no me llamo Javier, porque era un debate, era una broma que se hacían entre los jóvenes, y también la trajimos nosotros aquí para, ¿cómo te llamas tú?
Yo no me llamo Javier. No, no, ¿cómo te llamas tú? Yo no me llamo Javier. ¿Cómo te llamas tú? Yo no me llamo Javier. Y era un debate filosófico, ¿no? Así, Bogotá. Vuelvo a repetir esta que me pareció actual. Cuando la Asamblea Nacional se convierte en un teatro burgués, todos los teatros burgueses deben convertirse en asambleas nacionales. Miren esa propuesta, qué hermosa propuesta. No es una revolución, majestad, es una mutación del sistema. El patriotismo es un egoísmo en masa. La burguesía no tiene más placer que el de degradar todos los otros placeres. Esto está escrito en la Facultad de Derecho. Nanterre es la ciudad en donde en realidad en Francia comienzan estos movimientos y luego se contamina en todo el mundo, ¿no? Pensar juntos, no. Empujar juntos, sí. Nuestra esperanza solo puede venir de los sin esperanza. En la Facultad de Ciencias Políticas. En medicina, los que tienen miedo estarán con nosotros si nos mantenemos firmes. En una de las paredes de la Sorbona, gracias a los exámenes y a los profesores, el arribismo comienza a los 6 años. Se estaba cuestionando el sistema de educación. Decreto el estado de felicidad permanente. Declaración en la Facultad de Ciencias Políticas de la Sorbona de París. Graciosos señores de la política, ocultáis detrás de vuestras miradas vidriosas un mundo en vías de destrucción. Gritad, gritad, nunca se sabrá lo suficiente que habéis sido castrados. Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición. No son frases, son frases hechas también, tomadas de los griegos, tomadas de Sartre. Un solo fin de semana no revolucionario es infinitamente más sangriento que un mes de revolución permanente. Esto en la Facultad de Lenguas. Contempla tu trabajo. La nada y la tortura forman parte de él. Roben, escrito en la pared de un banco. Roben. La novedad es revolucionaria, la verdad también. Queremos las estructuras al servicio del hombre y no al hombre al servicio de las estructuras. Queremos tener el placer de vivir y nunca más el de mal vivir. El arte ha muerto, liberemos nuestra vida cotidiana. No me liberen, yo basto para eso. Un policía duerme en cada uno de nosotros, es necesario matarlo. La vida está más allá, en la Sorbona. Mis deseos son la realidad. Abraza a tu amor sin dejar tu fusil. También las esperanzas. Las jóvenes rojas, cada vez más hermosas. Otro grafiti en la Facultad de Medicina de la Sorbona de París. Y sin embargo, todo el mundo quiere respirar y nadie puede respirar. Y muchos dicen, respiraremos más tarde. Y la mayor parte no mueren porque ya están muertos. La imaginación al poder. En los exámenes responde con preguntas. Miren esta propuesta, hermosísima. Siempre me llamó la atención esto. En los exámenes responde con respuestas. Aprende a cantar la Internacional. Arriba a los pobres del mundo, que era el himno en ese entonces sobre los trabajadores. No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. La acción permite superar las divisiones y encontrar soluciones. La acción está en la calle, en la Facultad de Ciencias Políticas. Para poder discutir la sociedad en que se vive, es necesario antes ser capaz de discutirse a sí mismo. Acumulen rabia. No hay pensamiento revolucionario, hay actos revolucionarios. Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar. Desabrochen el cerebro tan a menudo como desabrochan la bragueta. Lo sagrado, ahí está el enemigo. Yo jodo a la sociedad, pero ella me lo devuelve bien. Digo no a la revolución con corbata. Ahí están los mensajes también, algunos que se habían tomado esto. Abajo el realismo socialista, viva el surrealismo. La voluntad general contra la voluntad del general. Eso queda bien para aquí, ¿no? Para las dictaduras militares. Allá el general de Gaulle era contra él. De Gaulle se convirtió luego en un movimiento contra de Gaulle y de Gaulle vuelve a ganar las elecciones. Ya van a ver lo que dice Carlos Fuentes sobre esto. Exagerar, esa es el arma.
exagerar. Mutación lava más blanco que revolución o reformas. La poesía está en la calle. No queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre se compense por la garantía de morir de aburrimiento. No se encarnicen tanto con los edificios. Nuestro objetivo son las instituciones. Miren ustedes ese pensamiento. Si lo que ven no es extraño, la visión es falsa. La sociedad es una flor carnívora. Dejemos el miedo al rojo para los animales con cuernos. Proletario es aquel que no tiene ningún poder sobre el empleo de su vida y que lo sabe. Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre. Y finalmente, las más famosas de todas, quería comenzar con estas. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Debajo de los adoquines está la arena de playa. Paren al mundo, me quiero bajar. Y cuando tenía las respuestas, me cambiaron las preguntas. Así se expresan los jóvenes en París. Han leído, han cantado, están creando, pero todo esto propone un movimiento estudiantil que contagia a los estudiantes en Berlín, en la dividida la Alemania, ¿no? La Alemania democrática y la Alemania federal, la de Occidente controlada por los Estados Unidos y la de Oriente controlada por Moscú, por la Unión Soviética. Todo esto se va gestando. Praga, con también al mando, aquí está Sartre dirigiendo París. Pero en Praga, Milán Kundera, y Milán Kundera encabeza la primavera de Praga. La primavera técnicamente empieza en marzo, el 20 de marzo, y termina el 20 de junio, cuando comienza el verano. Ahí hay un levantamiento estudiantil sangriento. Es reprimido por los tanques soviéticos en Praga. Cuando ustedes visitan Praga, es una ciudad espectacular. Alguien me dijo, es una ciudad de ensueño. Y en realidad, mucho del pensamiento de la humanidad se gestó allí, se centró allí. Es decir, desde la Edad Media, en donde allí llegaban los perseguidos, hasta el Che Guevara fue a descansar ahí luego de su fracaso en África y meditar bien lo que estaba haciendo, porque fracasó en el África, particularmente en la formación que él quería tener. Pues sí, y en Praga comienza lo que se denominó la primera revolución global. La globalización ha limitado ahora, porque nos entra, ve, hay revueltas en China, ve, hay revueltas en Libia, en Damasco, en Egipto, hay revueltas en Hong Kong. Pero no hay solidaridad. Acá no había esta comunicación urgente. Pero sí había una difusión y un análisis, porque las realidades eran las mismas: la pobreza, la dictadura, la persecución, la acumulación, un sistema capitalista en formación para el neoliberalismo, para la teoría del mercado, la propuesta del mercado maneja todo, y entonces había una formación, porque esto nos cambió todo. Nos cambió la música. La música dejó de ser la música chichera, marginal, que oían los indios y las cocineras, como se decía vulgarmente, para pasar a ser la música protesta. Y empezamos a oír a los Jarcas, a los Cuatro del Altiplano, el Ángel y la Violeta Parra, ya pasaban a formar parte de las transmisiones en radio. Antes habían estado proscritos. El propio Julio Jaramillo, que había fallecido en esos años, era el cantante de las cocineras. La élite de Guayaquil, la élite del país no podía oír a Julio Jaramillo. Y la música folclórica era considerada una música marginal, que luego de folclórica pasó a ser protesta. La nueva trova cubana, los argentinos, los chilenos, los brasileños, tienen una música de aquel entonces hermosa, los uruguayos, con muchos de los cantautores que nacieron de ellos, y se hizo escuela la nueva trova, por ejemplo. Y en los Estados Unidos también, Soledad Bravo, Janis Joplin, y empiezan a aparecer también grupos en contra de la guerra en Vietnam. O sea, todo esto, lo que dice Carlos Fuentes. El Mayo francés fue un fenómeno más publicitado, el más publicitado de aquellos años, pero en todo el mundo, de Japón a Berlín, florecieron movimientos en los que la juventud plantó cara al viejo orden, con un planteamiento totalmente novedoso: más libertad, pero también más sexo y más humor. En efecto, en Nanterre prendió la protesta no por los altos ideales que comenzaron las revueltas de antes, la libertad, la patria, la justicia, el honor, sino por la segregación de sexos en los dormitorios de las universidades en Francia.
Ni todas las columnas de tanques de la Unión Soviética, entrando a Praga en la primavera, podían acabar con la pasión de los protagonistas de La insoportable levedad del ser, el libro en donde se relata esto con Milan Kundera. Milan Kundera, que lideró, como un intelectual, lideró esta revuelta en su país, escribe la novela La insoportable levedad del ser. He hablado con mis amigos, les ha encantado la novela. Para mí fue difícil leerla, quizás le leí con prejuicio. No era muy simpatizante de Milan Kundera. Y cuando le leí, pues se me hizo complicado entenderle. Pero claro, ya le he leído ahora a tiempos y sí, es una belleza. Del mismo modo, la risa comenzó a usarse como arma y reventó las costuras de Francia y llegó a otros países como Checoslovaquia, ahora República Checa, la República Federal de Alemania y Estados Unidos. En Estados Unidos, los hippies, que es un término que manejan para calificarlos e insultarles, Jerry Rubin y Abby Hoffman, que son los primeros que aparecen con estas propuestas, utilizaron la broma como arma reivindicativa frente a las convulsiones de la sociedad, como el racismo y el rechazo a la guerra de Vietnam. O sea, esto también, los jóvenes estadounidenses estaban yendo a morir en una guerra que no sabían qué pasaba. Y claro, ahí aparece el famosísimo símbolo de hagan la paz y no la guerra. Amor. Y claro, los lemas que en aquel entonces se movían. Todo esto está justificándose en las décadas de los 60 y los 70, en América Latina también. Pero no son solo las conexiones que unen a los movimientos del 68 en todo el mundo. El verdadero pegamento fue el fracaso de todos estos movimientos. Todos fracasaron, incluidos los del Ecuador. Ya les conté, 29 de mayo de 1969, termina con una masacre. Y luego en el año 70 muere el presidente de la FEWE, Milton Reyes, es decir, la represión, Tlatelolco en México. Para Carlos Fuentes, el escritor mexicano, esas derrotas fueron en realidad fracasos pírricos para el Estado. Es decir, derrotas aparentes, cuyos frutos solo pudieron apreciarse a lo largo del plazo. Derrotas píricas, o sea, victorias aplazadas, como se asegura en su ensayo Los 68, este ensayo de Carlos Fuentes. El Mayo francés sentaría las bases de los futuros gobiernos socialistas. Los jóvenes checoslovacos de finales de los 60 fueron los líderes de la revolución de terciopelo que vino después, tras el derrumbe del comunismo, y los baby boomers de la contracultura estadounidense acabaron formando la élite intelectual del país. De hecho, de ahí sale Bill Clinton. De ahí sale Barack Obama, que acaban de ser los presidentes. Porque ellos, por ejemplo, no fueron a la guerra. Normalmente como tendencia, para ser presidente de los Estados Unidos había que ser héroe de la guerra. De la primera, de la segunda, de la de Vietnam, de la de Corea. Bueno, ¿en qué guerras no se han metido? Pero Bill Clinton y Barack Obama no son militares, no hacen la... De hecho, a Bill Clinton en la campaña le mostraban desfilando contra la guerra de Vietnam. Decía, miren este cobarde que no... Y ganó la selección. No pudo ganar su mujer a Donald Trump. México. Pero para octubre, en 1968, la Plaza de las Tres Culturas, también conocida como la de Tlatelolco en el Distrito Federal en México, miles de estudiantes salen acompañados por algunos sectores de la sociedad mexicana y se manifestaban pidiendo ¿qué? Más democracia para México. Pero México tenía la democracia de un solo partido, el tapado le llamaban. El presidente que iba a salir 6 años, dejaba nombrando ya a dedo a su sucesor. Y el PRI ganaba todas las elecciones en todos los lugares, en todos los pueblos y como sean. Ganaba porque ganaba. A las 5:30 de la tarde de ese día del 2 de octubre, un helicóptero sin distintivo alguno, según relatan los testigos, lanza una bengala y los elementos policiales y del ejército que rodeaban la protesta comienzan a disparar sin control sobre los asistentes. La orden de perpetrar la matanza fue dada por el presidente de la Nación, Gustavo Díaz Ordaz, y orquestado por el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Era su golpe maestro para acabar con las protestas que exigían más democracia para México, pero faltaban 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos que acogería la capital del país. En medio de esa revuelta, México tenía que organizar los Juegos Olímpicos. Entonces no fue una represión, fue una represión para limpiar las calles de manifestantes y dejarle a México libre para que vengan los Juegos Olímpicos y tener ingresos. 20 minutos después del inmenso tiroteo,
El silencio se apoderó del gigantesco escenario. Los muertos y los heridos se amontonaron en el suelo junto a zapatos, chaquetas y bolsos que la gente perdió mientras huía para refugiarse de las balas. La historia de México había cambiado y el entusiasta e inocente movimiento del 68 nunca volvería a ser pacífico. En general, la sociedad mexicana nunca volvería a conocer la paz integral con el Estado. Después llegó la llamada guerra de baja intensidad, el narcotráfico a gran escala, cuando terminó reprimiéndose a Colombia, y México lo heredó, y las revueltas indígenas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Algunos protagonistas de esta historia cifran el número de muertos entre 400 y 500. Nunca se supo la cantidad exacta de fallecidos. Otra vez, muchos de los cadáveres fueron retirados rápidamente por militares y policías para ser cremados sin consentimiento familiar, intentando ocultar las huellas de la masacre. ¿Sí? Así, imagínense. O sea, no era problema de Quito, no era problema de Guayaquil, no era problema de la represión. Era ya una conducta. ¿De quiénes? De los militares que todos, particularmente de América Latina, estaban siendo formados en las universidades, especialmente en la Escuela de las Américas, en Panamá. Ahí había una escuela de entrenamiento militar de represión, de tortura, en Panamá. Y otros, los más, digamos, privilegiados, iban a academias en Estados Unidos. Los que ya tenían, pues realmente habían dado un servicio fundamental para el Estado, eran premiados para ir a aprender en el Estado. Todos, Pinochet, los Videla, los nuestros también, nuestros dictadorcitos también, fueron a parar en la Escuela de las Américas en Panamá. Porque Panamá firma un acuerdo con los Estados Unidos para la propiedad y administración y usufructo económico del canal por 100 años, hasta que llegó Torrijos, quien también murió en un accidente de aviación en una avioneta de la misma marca, Beechcraft, en la que murió Jaime Roldós, en un accidente de aviación. Ahí desapareció Omar Torrijos, quien se negó a renovarles y les quitó la administración del canal de Panamá. Iban a dejar abandonado. Y entonces los mismos gringos propusieron y dijeron, a ver, si Panamá no nos quiere dejar pasar, cortar América por allí, hagamos un canal en Nicaragua. Porque Nicaragua también tiene dos istmos que le separan del Pacífico y del Caribe, pero en el medio está el lago Managua. Y entonces era más fácil, porque en Panamá tuvieron que romper la tierra, también hay un lago pequeño, pero en Panamá la diferencia es que hay que ir compensando la altura de un océano con otro. Y hay que ir compensando, entonces cuando pasas de un lado, te suben como en un ascensor de agua y en el otro, en cambio, te baja. En Nicaragua, en cambio, no. Ahora, como está el régimen sandinista nuevamente administrando a Nicaragua, los gringos no quieren saber nada del canal de Nicaragua. Y la derecha nicaragüense está que todo esto era parte de los debates en aquel entonces, los años 60 y los 70. Ahora, una visión pequeñita de quién era el protagonista de esto, el intelectual que protagoniza esto, Jean-Paul Sartre. Un escritor con una personalidad bastante, digamos, extraña, a diferencia de otros escritores que bien sí se aislaban, se trataban de cuidar su imagen. Sartre no quería saber nada, no aceptaba premios, absolutamente nada. Quizás el gesto más revelador, dice una de sus relaciones, de la personalidad de Jean-Paul Sartre, en la que habla más de su personalidad, es que fue premiado con el Nobel de Literatura en 1964. Ya había escrito La náusea, ya había escrito varias de las novelas de él, más escribe su parte más importante de la literatura, es entre los 30 y los 40. Aquí para el 64 pues ya está en edad, pero en cambio para él la mayor parte creativa de esta vida intelectual fue cuando lideró estos movimientos estudiantiles de los años 60 y que culminó con las sangrientas jornadas de París de mayo del 68. Y luego el Octubre Rojo del 68 en México, el mayo del 69 en Quito y en otras ciudades, en Argentina, en Chile. Habían levantamientos en todo. No, mayo del 69 es Guayaquil, me equivoqué, no es Quito. La masacre es de los bachilleres, ya lo dije ayer. Sí, estaba pensando en Quito. El gesto más revelador de la personalidad de Sartre es que rechazó el premio Nobel.
convirtiéndose, lo nombran, ¿no? Cuando le nombran era el 10º francés que obtenía un premio Nobel en ese nivel, ¿no? El motivo, él tenía por regla declinar todo premio, toda distinción, todo reconocimiento. Además consideraba que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones. Entonces él no creía que en el Instituto de Cultura, que el premio, el premio para él era que la gente le lea. Y de hecho, como era militante del Partido Comunista, imprimía y publicaba sus periódicos y él mismo salía a repartir. Hay unas famosas fotos y cuando ustedes visitan París y preguntan a un guía o un conocedor de París, aquí, en estas calles. Aquí estuvo el gran Sartre repartiendo súper claro, y ahí estuvo Neruda, y también estuvo Gabriel García Márquez y Cortázar, y todo realmente París es un ensueño. Yo le compararía a Praga, la París pero Praga, para mí Praga es superior en actividad cultural, es superior. Ya hay algún rato de contar las actividades que se hacen en Praga, muy hermosas. A ver, pero conozcamos un poquito del pensamiento de Sartre. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo. Quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. El existencialismo, cuando él plantea esta propuesta, muchos intelectuales compañeros de él, amigos, se alejan. Se separan de la línea. El propio Milan Kundera, Albert Camus también, por ejemplo, él también se separa y dice, no, el existencialismo es una tontería. Bueno, no con estas frases, bueno, se habrán dicho, es una tontería, es una bobería, porque el existencialismo ponía en principio nada de sueños, toda la realidad, toda la satisfacción de las necesidades reales, la pobreza, el hambre, el racismo, la violencia, la justicia, eso decía, nada de las utopías, nada de soñar. Entonces, este debate filosófico, porque en esta parte es cuando se vuelve filósofo Jean-Paul Sartre. No perdamos nada de nuestro tiempo. Quizás los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Soñar, en teoría, es vivir un poco, pero vivir soñando es no existir. Por ejemplo, este es uno de los principios del existencialismo. Soñar en teoría puede ser que se viva un poquito soñando, pero vivir soñando es no existir. Punto. Ahí se acabó. Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Un hombre comprendido como la mujer también, porque el lenguaje en aquel entonces se refería solo al hombre para integrar a la especie humana, evidentemente. Pero en aquel entonces, y ahora también, lamentablemente, la Real Academia de la Lengua Española no aceptó el diferenciar los géneros o los sexos en la escritura. O sea, no, si es el presidente, sea hombre o mujer. Aunque, por ejemplo, nuestra Constitución en el Ecuador sí reconoce en los artículos el presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional deberá pero en ese entonces, ahora, la Academia, volvimos al tema. Y yo quisiera hacer un programa también en algún momento para hablar de las propuestas que hizo Gabriel García Márquez, o de la propia lectura de Gabriel García Márquez, porque él propuso, por ejemplo, eliminar con las normas de ortografía. ¿Para qué hay la B y la V? ¿Para qué hay la C, la S y la Z en el sonido suave? O sea, C, sí, con C o con S, y con Z. Entonces, claro, el español nativo, él sí diferencia, porque diferencia, cuando a un niño le hablan y le dice diferencia, zapato, sábado, sabe que tiene que escribir con S, con C o con Z. Sabe que tiene. Pero nosotros éramos analfabetos cuando a sangre y fuego y cuchillo y espada nos metieron el castellano. Por lo tanto, ¿por qué íbamos a diferenciar la C y la Z o la S? También hay la teoría de que vinieron andaluces y los andaluces no pronuncian la C y la Z tan marcada como el idioma hablado en España, el castellano de España. Y entonces esto fue lo que... Pero lo que hace Gabriel García Márquez y ponen el grito en el cielo es cómo va a proponer este señor el hecho de que quiere eliminar las reglas ortográficas. Otros, como Noam Chomsky, por ejemplo, dicen que son necesarias las reglas ortográficas por una razón. Cuando ustedes hablan con un niño sin haberle enseñado todavía, por ejemplo, cuando él quiere expresar, cuando le dicen, mijo, ¿sabes que eso te hace daño? ¿El qué responde? Automática. Todos los niños de todas las generaciones hemos tenido esta respuesta. Yo no sabo.
Ese es lo primero que se... Para Chomsky sí venimos con el chip para poder hablar. Es lo que nos diferencia de simios y otros animales que tienen capacidad también para ordenar estos pensamientos, digámoslo así. Pero el niño ya tiene esto. Pero la regla ortográfica dice, no, yo no sé. Y nosotros, que ya sabemos, le corregimos. Entonces, Gabriel García Márquez decía, dejen que fluya esa naturalidad de la mente humana para saber hasta dónde llegamos con el lenguaje. Y un poco eso hace en El otoño del patriarca. Pero ya me pasé de tema. Los cobardes son los que se cobijan bajo las normas. Miren, el existencialismo. La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Cada hombre tiene que inventar su camino. Es por el hombre que hay valores en el mundo. Es por el hombre que hay valores en el mundo. Todo ha sido descubierto, excepto cómo vivir. Y para él era existir y pensar. Si estás solo, cuando estás solo, estás en mala compañía. Es decir, si estando a solas, estando solo, te sientes solo, es que ni tú mismo eres tu propia compañía. Ámate a ti mismo. Ese es el principio. Eso es lo que empieza la filosofía. Jean-Paul Sartre, este hombre, con estas frases, era el que encabezaba. ¿Cómo no van a haber revueltas con estas frases, con estas propuestas? El hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace. A lo largo de mi vida me he dado cuenta de que todos nuestros problemas provienen de nuestra incapacidad para utilizar un lenguaje claro y conciso. Así de simple. No, enredamos todo. Para saber lo que vale nuestra vida, no está de más arriesgarla de vez en cuando. Con las palabras se cargan las pistolas. Nunca he podido soportar la idea de que alguien esté esperando algo de mí. Siempre me dan ganas de hacer justo lo contrario. Supongo que es la pereza lo que hace que el mundo sea igual día tras día. El hombre tiende a contar su vida más que a vivirla. Lo ve todo a través de lo que cuenta y pretende vivir su vida como si fuese una historia. Pero hemos de elegir entre vivir nuestra vida o contarla. Perdemos el tiempo contándola. Mi pensamiento es mío, es por eso que no puedo parar. Yo existo porque pienso y yo no puedo dejar de pensar. En este mismo momento es terrible. Si existo es porque me horroriza existir. Esta es la esencia del existencialismo. Hay muchos seguidores, pero es bastante, digamos, terrenal la propuesta. Otra vez, mi pensamiento es mío, es por eso que no puedo parar. Yo existo porque pienso y yo no puedo dejar de pensar. En este mismo momento es terrible. Si existo, es porque me horroriza existir. Lo peor de que te mientan es saber que ni siquiera merecías conocer la verdad. La vida deja de tener significado en el momento en que se pierde la ilusión de que es eterna. El compromiso es un acto, no una palabra. Usted y yo somos personas reales, que operamos en un mundo real. No somos producto de la imaginación de cada uno. Yo soy el arquitecto de mi propio ser, mi propio carácter y el destino. No sirve de nada quejarnos acerca de lo que podría haber sido. Soy las cosas que he hecho y nada más. Todos somos libres, completamente libres. Podemos hacer cualquier cosa que queramos, que es más que la mayoría de nosotros se atreve a imaginar. La imaginación al poder. Estas son las frases, las lecciones, las clases con las que, los escritos con las que Sartre motivó a todo este movimiento que nació en las calles de París, en el barrio latino, un barrio en el que vivían muchos migrantes de América, de todo lado. Y de allí iban a clases, a la universidad. Habían estudiantes latinos en la Sorbona de París, considerada una de las mejores universidades del mundo. Considerada en aquel entonces, no sé cómo estará catalogada ahora con el aparecimiento de muchas y muchas universidades y nuevas oportunidades que hay en el mundo. Entonces esto genera, pero como ven ustedes, hay un movimiento que empieza con un pretexto. Lo mismo que pasó aquí. Comienza con un pretexto, pero termina con una filosofía. Y a la final termina cambiando la historia. ¿Por qué?
Después del fracaso de mayo del 69 en Guayaquil y de la masacre, el asesinato de Milton Reyes por las solidaridades y las luchas contra la dictadura de Velasco Ibarra, a la final la universidad pública en el Ecuador cambió el esquema y aceptó el libre ingreso. Se cambiaron las normas de gobierno en París, en México. Se fueron hambriendo los cauces democráticos, es decir, todo el mundo empezó a cambiar. La guerra de Vietnam fue cuestionada precisamente desde adentro, hemos de hablar, porque en abril se cumplió ya un año más de la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. Y hay que conocer a Dien Bien Phu, a Ho Chi Minh, a esos héroes anónimos, millones de héroes que dieron la vida en la guerra de Vietnam, a la que fueron primero una guerra contra Francia, luego de China, Francia y Estados Unidos. Pobre Vietnam. Bueno, no solo, sino la península de Indochina, pues estaba invadida, Laos, Camboya, Vietnam, y una intervención sangrienta. Pero Vietnam fue el ícono. Ahí fue la derrota. Había que ver, si ven ustedes los videos, la desesperación de esos gringos gigantescos, dándose de puñetes entre ellos, desesperados con las maletas por treparse a un helicóptero y correr despavoridos. Y el rival eran un montón de personas de pequeña estatura, pero chuta, con una tranquilidad en sus rostros impresionante, que era lo que les daba miedo. Y habían cuentos sobre... No, era simplemente la disciplina. Y la disciplina venida del horror de la guerra por el hambre y por la tortura y la desesperación. Vietnam. Entonces todo esto provocó que nazcan grupos subversivos, y nacen grupos subversivos en el Ecuador también, en esta época de los 70, justo a partir de estos movimientos, porque muchos interpretaron estos movimientos como la oportunidad para ir a tomar el poder por las armas, otros a modificar las estructuras sociales por la violencia, por las armas, con el secuestro de políticos, con el secuestro de embajadores, con la lucha contra el imperio en los Estados Unidos. Todo esto se va proponiendo, y en el Ecuador nacen varios grupos subversivos que concluyen con la formación del más difundido, que es Alfaro Vive Carajo, que termina a mediados de la década de los 80. Este origen es el que quiero contar mañana, con algunos antecedentes. Sí, puede ser que tenga datos errados también, porque yo también he investigado, he leído muchos libros de los propios militantes de Alfaro Vive que han escrito, del MIR, de las historias del MIR, pero estos son escritos de gente que se atrevió a escribir esta historia. Pero de ahí, al ser grupos clandestinos, es obvio que todavía hay gente que no quiere, no ha dicho, que no son. De hecho, todavía se conocen ahora. He estado en encuentros interesantísimos. Vos eras, chuta. 40, ya canosos, ya arrugados. Vos eras, sí. Es obvio. Entonces tampoco es que hay una escrita por Óscar Refrén Reyes, la historia de la subversión en el Ecuador. No. Y claro, pueden haber errores, pero la mayoría ya se ha hecho. Pero siempre la versión equivocada fue la del Estado. Eso sí, en esto partamos de un principio. La versión equivocada es la del Estado. Siempre la historia oficial es la historia que está equivocada. Esta es la historia que quería contarles. Me he pasado un poquito, quería hacerle más bien un relato así muy interesante con el hecho de las frases, los grafitis que nos llamaron la atención desde París, esas que con los que uno se va identificando y luego utilizábamos para responderles a los profesores. Claro, uno era intelectual porque se sabía de memoria los grafitis de París, de Bogotá, en Chile también, en Brasil. Estas paredes pintadas, porque no teníamos medios de expresión. ¿Acaso que iba a venir Radio Quito o el diario El Universo a entrevistarme a mí, para hacer a Francisco Herrera, que eran los dirigentes estudiantiles en aquel entonces, para decir, sí, voy a hacer mi expresión de mi sector? No. La voz oficial era una y punto. La represión estaba justificada y denles palo y bala a esos rebeldes. No en el Ecuador, no en Guayaquil, no en Quito, no en Loja, no en Cuenca, no en Las Machala, en Puerto Viejo, ya hemos contado la historia, en el mundo entero. La sociedad, el sistema, estaba formado así. Y así nació esto, y se arregló con música, y se compuso literatura, y pintura también, la plástica también, generó mucho debate en ese entonces. Había plásticos de derecha y plásticos de izquierda, había otros que no se declaraban nada, absolutamente nada, y había debates y todo esto se debatía en las aulas universitarias y en las aulas estudiantiles. El eje fundamental éramos los estudiantes.
las revueltas estudiantiles de estos años. Mañana cerremos con esta propuesta de analizar este recrudecimiento de un brote subversivo que se da no solo en el Ecuador, sino fundamentalmente en Sudamérica. En Centroamérica tarda un poquito más, pero en Sudamérica hay un brote total, hasta que llega al final de los 70 las dictaduras sangrientas que desaparecieron tantos y tantos jóvenes herederos de estas revueltas estudiantiles. Así quería que me acompañen, así han de venir, así se han de asomar para conversar de estos temas. Qué interesante, he estado leyendo las propuestas, ya me voy a dar un poquito de tiempo, también tenemos un poco de trabajo también que hacer. Quiero agradecerles, Pepe Coque en Galápagos, hermano. Ahí tengo también una denuncia que se va a hacer en torno a lo que está pasando en Galápagos. Qué pena que todo esto, bueno, más que pena, que al revés, qué bien que haya permitido que esto salga, casos que estaban ocultos, ¿no? Y Manabí, siempre un abrazo grande a los manavitas, a las manavitas, un abrazo de solidaridad. Guayaquil, ay, qué cosas están pasando en el mundo. La jornada en Alemania, por ejemplo, estaba revisando las informaciones, al flexibilizar la actividad laboral y las actividades comunes en Alemania, en un día 1.500 casos confirmados de contagio. O sea, sí, hay que volver a las actividades, pero no a la muerte. Ya hemos estado hablando de esto. Y para algunos, si quieren, viva el existencialismo, viva Jean-Paul Sartre. La imaginación al poder. Gracias por haberme acompañado. Mañana les espero nuevamente. Así han de venir. Cuídense.